para que podamos revisar y primero recordar lo que estábamos viendo. Nosotros estábamos viendo todo lo que tenía que ver con funciones, ¿se acuerdan? Y estábamos viendo específicamente lo que tenía que ver con función biyectiva, función biyectiva. Dijimos que una función era biyectiva cuando era inyectiva y cuando era sobreyectiva. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de esos conceptos? ¿Se acuerdan o no? ¿Hay alguien que tenga una idea? Recuerden que partimos definiendo una función, dijimos lo que era y lo que no era una función, hablamos del dominio, del recorrido, y digamos, estas definiciones de inyectiva y sobreyectiva tienen mucho que ver con eso, con la relación entre el dominio y el recorrido de una función. ¿Alguien se acuerda? Por aquí en el chat, ¿hay algo? Algo dice Joaquín. Ya, mira, vamos a recordarlo. Y lo más fácil esto es hacerlo con un diagrama sagital. Si nosotros tenemos aquí un conjunto dominio, otro conjunto A, donde tenemos, por ejemplo, el número 1, el 2 y el 3. Y este conjunto se relaciona con una función f, ¿no es cierto? Nuestro conjunto codominio, B, donde tenemos el 2, el 4 y el 6. Entonces, por ejemplo, cuando una función es inyectiva, vamos a poner otro número aquí, el 4, el 6 y el 8. Si este elemento se relaciona solamente con ese se relaciona con ese, y ese se relaciona con ese, es decir, donde cada imagen del conjunto codominio tiene solamente una preimagen en el conjunto dominio, entonces decimos que esta función es inyectiva. Porque puede haber una función donde el 2, por ejemplo, tenga dos preimágenes, tenga el 1 y tenga el 2. En ese caso, eso sigue siendo una función, pero no es una función inyectiva. Pero si se dan cuenta, aquí sobra un elemento, ¿no es cierto? Si sobran elementos del codominio, dijimos que esta función, en este caso, es inyectiva, pero no es sobreyectiva. Porque una función sobreyectiva sería nuestro conjunto A, tenemos 1, 2, 3 y 4. Aquí tenemos nuestro conjunto codominio, B, ¿no es cierto? Que estos dos conjuntos se relacionan por una función f, y entonces aquí tenemos 2, 4, 6 y 8. Entonces, S se relaciona con S, S se relaciona con S, ¿ya? Y ahora vamos a borrar algo para que no nos quede al tiro las dos, sino que nos quede una nomás, una definición, primero. Y el 3 se relaciona con S, y el 8 no, vamos a tener que hacer otro aquí, porque si no me quedaría mal. Ahí, ¿cierto? El 4 se relaciona con el 8. En ese caso, esta función tiene los tres requisitos. Es una función inyectiva, porque todos los elementos del conjunto codominio solamente tienen una preimagen, pero también es sobreyectiva. ¿Por qué sobreyectiva? Porque no hay ningún elemento del conjunto codominio que esté sobrando. Todos tienen imágenes. El 2, el 4, el 6, todos tienen imágenes, así que es sobreyectiva. O sea, como es ambas, como consecuencia es una función biyectiva. Lo último que nosotros estábamos viendo, junto con lo que tiene que ver con función inversa. ¿Ya? No sé si están claros esos conceptos, porque estamos recordando, eso lo habíamos visto ya, estoy solamente recordando el concepto.
de cuando una función es inyectiva y sobreyectiva. Ahora, no puse el ejemplo de una función que sea sobreyectiva, pero que no sea inyectiva. ¿Ya? Analícelo nomás, Amy. Vamos a ver el caso de una función. Aquí tenemos conjunto A, función f, b, y aquí tenemos el 2, el 4, sí, y el 6. Y 1, 6. Vamos a borrar aquí un par de números. Vamos a borrar ese para que sea más fácil. Entonces, por ejemplo, si el 2 tiene como preimagen el 1 y el 2 también tiene como imagen el 2, en este caso estamos frente a una función sobreyectiva, pero no inyectiva, porque están todos los elementos, o el único elemento que debe estar ocupado, ¿no es cierto? Pero tiene dos preimágenes, y al tener dos preimágenes no es inyectiva, pero como están todos ocupados en el conjunto de llegada, es sobreyectiva. Entonces, si están todos ocupados en B, o en el conjunto de, digamos, codominio, es sobreyectiva. Pero si hay algunas imágenes que tienen más de una preimagen, como este caso, entonces esta función es sobreyectiva, pero no es inyectiva, y por lo tanto tampoco es biyectiva, porque para que sea biyectiva tiene que tener ambas cualidades. Entonces ahí tenemos los tres casos: una función solamente inyectiva, una función solamente sobreyectiva, y una función que es inyectiva y sobreyectiva a la vez, y por lo tanto es biyectiva. ¿Alguna pregunta? No, Ya. cuando es inyectiva es cuando sobra uno. No entendí eso bien. No, cuando es inyectiva, puede sobrar o no sobrar. Lo importante de la inyectiva es que no pase lo que pasó aquí en el último ejemplo. Es inyectiva cuando todos los elementos de B tienen solamente una preimagen. Aquí el 2 tiene dos preimágenes, tiene el 1 y el 2. Entonces aquí no es inyectiva. En cambio aquí tienen una solo. ¿Se entiende la diferencia? Ya, perfecto. Entonces, ahora, tener cuidado con algo y recordar algo importante. Lo que no puede pasar nunca, porque eso ya no es una función. Tengo A, tengo 1, 2, 3, y aquí tengo 2, 4 y 6. Por ejemplo, que el 1 tenga como el 2 tenga el 4 y el 2 también tenga el 6. Eso no es ni sobreyectiva, ni inyectiva, ni nada. Esto no es una función. ¿Ya? Esto se descarta. Es decir, lo que pueden tener es que una preimagen tenga dos imágenes, pero no que una preimagen tenga dos imágenes. Por definición, y eso fue lo que vimos al principio, cuando partimos las funciones, dijimos esto. Dijimos, una función no es función si alguna imagen tiene más de una preimagen. O sea, perdón, alguna de las preimágenes tiene más de una imagen. Yo no puedo poner un número en una función, ¿no es cierto?, en un f de x, si usted ahora lo piensa desde el punto de vista algebraico, yo no puedo poner aquí un f de x, por ejemplo, f de x de 2
y esto obviamente yo lo ingreso a una ecuación, ¿no es cierto?, ahí a una expresión algebraica, y eso me dé 3. Y después ingreso ese mismo 2, ¿no es cierto?, a esa expresión algebraica, y al final me dé 4. Eso no es una función. Si yo ingreso un 2, me tiene que dar un solo número. Si ingreso un 3, una sola alternativa. Lo que puede pasar es que, si por ejemplo yo ingreso un menos 2, y después ingreso un 2 a la función, me puede dar 4 en ambos casos. ¿Cuándo pasa eso? En la función cuadrática, por ejemplo. Porque yo ingreso menos 2 al cuadrado y eso me da 4. Ingreso 2 al cuadrado y eso me da 4. Entonces, esto sí es una función, pero lo de arriba no. Eso no. Esto sí, porque estoy ingresando dos números diferentes, pero me da la misma imagen, que es el 4. Esto que vamos acá en la función cuadrática es lo que pasa en casos parecidos a este. No es el mismo, ¿ya? Pero yo, por ejemplo, podría haber puesto aquí, para que veamos el mismo ejemplo y lo vean así, de esta manera. Vamos a borrar eso y vamos a cambiar, digamos, eso. Tenemos aquí el menos 2 y aquí tenemos el 4. Entonces, ahí tenemos una función sobreyectiva, pero que no es inyectiva. ¿Por qué sobreyectiva? Porque la única imagen que tengo está ocupada, que es el 4, pero tiene dos preimágenes, el menos 2 y el 2. Eso sí es una función. Pero si me da al revés, es decir, que una imagen tenga, perdón, que una preimagen tenga dos imágenes, eso no es una función. Bien, estamos recordando, ¿no es cierto?, y repasando los conceptos más básicos para poder entender estos que están aquí. ¿Alguna consulta adicional a lo que expliqué? No, pero No, por lo mi parte, de profe. donde empezó a hacer eso de FX y todo eso me enredé. Ya, lo que pasa es Porque que, está aquí mira, como... voy a hacértelo de forma, porque a veces las funciones uno tiene que tratar de explicarlas de distintas maneras para que se entienda. Mire, vamos a ver un ejemplo. Voy a cambiar de página aquí. La función cuadrática, si usted la grafica, es esta. ¿Ya? Esta es f de x igual a x cuadrado. ¿Sí? Entonces, si usted elige un número, por ejemplo, aquí elige un x menos 2. Y aquí elige el 2. Entonces, si usted reemplaza el menos 2 aquí, va a tener que, vamos a cambiar aquí el color, sí, f de menos 2 es menos 2 al cuadrado. Y eso es menos 2 por menos 2, ¿no es cierto? Menos por menos es más. Y 2 por 2 es 4. Entonces, si yo voy aquí, ¿qué punto es ese? El 4. Pero si ahora reemplazo yo f, ya no de menos 2, sino que de 2, voy a tener 2 al cuadrado. Y eso también es 2 por 2. Y eso también es 4. Entonces, ¿qué es esta imagen que está aquí, no es cierto? 2 elevado a 2 también es 4. Entonces, esta función es una función, pero no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque tú tienes una preimagen, o sea, perdón, una imagen que es el 4, que tiene dos preimágenes, el menos 2 y el 2. Pero tenemos otros casos. Yo puedo tener una función de este tipo. Que ya son expresiones algebraicas más complicadas, así que no la voy a expresar la función algebraica, solamente voy a mostrar el gráfico. Puedo tener esa figura. Esa figura no es función. ¿Por qué no es función? Porque si yo coloco el 2 como preimagen, ¿no es cierto?, como dominio, voy a tener, por ejemplo, aquí el 1, y voy a tener aquí el 2, o el 4, supongamos, o el 3, da lo mismo. ¿Ya? El 1 y el 3. Entonces voy a tener, el 2 va a tener dos imágenes.
Esto no es función. Entonces yo simplemente lo que estaba haciendo recién era explicar, ¿no es cierto?, algebraicamente esta diferencia. Usted recuerde que puede expresar una función con un gráfico, puede expresar una función con una expresión algebraica, puede expresar una función con un diagrama sagital, que son esos conjuntos, puede expresar una función a través de una tabla, ¿no es cierto?, donde usted va ingresando los valores de X y va obteniendo los resultados de Y. En fin, usted puede representar una función como un par ordenado, como pares ordenados. Por ejemplo, este par aquí es el menos 2,4 y tiene el otro que es el 2,4. Esos dos pares que están ahí. También lo puedo expresar así. Entonces, todas estas son maneras de expresar funciones, pero es lo mismo. Entonces, simplemente yo estaba haciendo la diferencia, ¿no es cierto?, en que lo que yo tengo en rojo, vamos a cambiar de aquí color para que se vea igual. Aquí yo tengo el menos 2, y aquí tengo el 2, y aquí tengo el 4. Entonces, esto es una función, pero es sobreyectiva, pero no es inyectiva. ¿Sí? Pero si yo tengo esto, que es lo que está aquí en verde, no es una función. No es ningún tipo de función, ni biyectiva, ni sobreyectiva, ni nada. No es función. Ya, entonces lo en verde como que no vale porque no No, puede no ser vale. posible. No es parte de Ah, nuestro, ya. de nuestro estudio en el fondo. Eso igual se estudia, pero también son relaciones numéricas, pero no son funciones. Las funciones se excluyen este tipo de relaciones, donde una imagen, o sea, perdón, una preimagen tiene dos imágenes. No, por definición la función, la característica que define una función es que es una relación numérica en donde las preimágenes o las preimágenes del dominio tienen una y solo una imagen en el recorrido o en el codominio. ¿Ya? Eso era, digamos, incluso si ustedes revisan sus guías, hay una o dos guías que insistimos mucho en eso y lo definimos, ahí hay un párrafo, hay una definición algebraica de todo esto, ¿no es cierto?, que es súper importante, porque tal vez es como la esencia de lo que es una función. Una función tiene, cada elemento del dominio, del conjunto A, del primer conjunto, solo puede tener una imagen al otro lado, no puede tener más de una. Si tiene más de una ya no es una función. En resumen es eso. ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Ya. Entonces ahí estamos repasando simplemente conceptos de función inyectiva, biyectiva, sobreyectiva, ¿no es cierto? Y lo que es y no es una función con esta definición que volvimos a repetir. ¿Ya? Y lo otro que habíamos visto, ¿ya? Era la función inversa. Función inversa. Nosotros dijimos que una función inversa es, si yo tengo una f de x, la función inversa es f a la menos 1 de x. Y eso en palabras simples significaba despejar la x de la función y dejarla como y. Por ejemplo, si yo tengo una función f de x que es igual a x más 1, algo muy simple, y yo quiero obtener la f a la menos 1, voy a decir que este f de x es nuestra y, ¿no es cierto? Siempre ha sido f de x es el valor de y. Entonces pongo x más 1. Y ahora despejo esta x. Entonces este 1 pasa restando, entonces me va a quedar y menos 1 es igual a x. ¿Ya? Y ahora simplemente lo que yo hago es cambiar la letra nomás.
f a la menos 1 de x es igual a x menos 1. Cambio la x por la y, en el fondo, como letra, no como expresión, sino que como letra. Entonces ahí tengo mi función, esa es mi función, y esta es mi función inversa. Ahora, no todas las funciones tienen funciones inversas. Y por definición nosotros dijimos que toda función que es biyectiva, es decir, que es inyectiva y sobreyectiva a la vez, es también una función, o sea, tiene función inversa. Se le puede determinar la función inversa. ¿Sí? Y la función inversa en el fondo es despejar esto. Ahora, por ejemplo, si ustedes tuvieran otra función, ese es el ejemplo número 1. Ejemplo número 2. G de x igual a 3x más 2. ¿No es cierto? Entonces tenemos y es igual a 3x más 2. Y ahora despejo x, ¿no es cierto? Me va a quedar y menos 2 igual a 3x. Y este 3 está multiplicando, pasa dividiendo, me queda y menos 2 dividido por 3 igual a x. Y ahora expreso esto, pero como que esta y fuera una x y esta x fuera una y. O esta x es f de x, ¿no es cierto? Pongo f a la menos 1 de x es igual a x menos 2 partido por 3. Entonces, esta función es la inversa, no es f, es g, perdón. Es g a la menos 1, porque habíamos puesto la letra g ahí arriba. Ahí sí. Entonces, esta función que yo acabo de encerrar en el recuadro es la inversa de esta que está acá arriba. Eso también lo habíamos visto, lo habíamos alcanzado a mirar. ¿Alguna pregunta con eso? No, profe. Ya. Entonces, habíamos visto varios ejemplos. Voy a poner algunos otros ejemplos aquí para recordar este concepto. Bueno, nosotros vimos varias características de estas, ¿se acuerdan? Ya les dije una, que una función inversa es por definición también una función biyectiva. O sea, todas las funciones que son biyectivas pueden tener función inversa. Esa es la primera característica. Otra característica es que si tú tienes una función, voy a cambiar de paginita aquí. Si nosotros tenemos una función f, ¿no es cierto? Y la función inversa f a la menos 1, se cumple que el dominio de la función es igual al recorrido de la función f a la menos 1. Y el recorrido de la función es igual al dominio de la función f a la menos 1. Y eso es obvio porque si nosotros tenemos una función inversa, si nosotros queremos representarlo como un diagrama sagital, tenemos aquí el 1, el 2 y el 3. Tenemos el 2, el 4 y el 6 en B. Entonces, esta es F. ¿No es cierto? Entonces, cuando nosotros despejamos la Y, ¿no es cierto? En función de X, ahora al revés. O sea, perdón, despejamos la X en función de Y, nos va a quedar que nuestro conjunto B se transforma en nuestro dominio. Po. Tenemos el 2, el 4 y el 6. Y aquí tenemos nuestro conjunto A, que es el 1, el 2 y el 3. Entonces ahora las que eran preimágenes, ahora son imágenes. Y las que eran imágenes, ahora son preimágenes. Entonces esta relación numérica que hay aquí es nuestra f a la menos 1. ¿Ya? Por eso que decimos que el dominio de f es igual al recorrido de f a la menos 1. Ahí están, ¿ven? Ese dominio es igual al recorrido de la otra. Y el recorrido de f, que es 2, 4 y 6, se transforma o es igual al dominio de f a la menos 1.
¿Sí? ¿Estamos claros con eso, no? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, Ya. Y una tercera característica era que si yo componía la función inversa con la función original, ¿se acuerda de la composición? Cuando yo ponía f compuesta con f a la menos 1 de x. ¿Qué significaba eso? Que yo, donde estaba la x de la función, yo reemplazo f a la menos 1. Y si yo hago esta composición de estas funciones, el resultado de esta composición siempre es la función identidad, que es solamente x. Función identidad. ¿Por qué se llama función identidad? Porque es como un espejo, ¿no es cierto? Si usted coloca el 1, el resultado de y es 1. Si usted coloca el 5, el resultado de y es 5. Porque es f de x es igual a x. Si usted reemplaza aquí, automáticamente tiene el resultado. No tiene que hacer nada, tiene que sumar, dividir, multiplicar, no hacer nada. Solo pone el número y entonces automáticamente obtiene el resultado. Por eso se llama función identidad. ¿Sí? Función identidad. Si usted hace la composición, por ejemplo, recién habíamos visto, miren, me voy a devolver aquí en las pizarras. Aquí tenemos dos ejemplos. Allá arriba tenemos la función normal es x más 1 y aquí tenemos la función inversa x menos 1. Entonces, si yo hago la composición de f compuesta por f a la menos 1 de x, eso es igual a que, donde está la x de la función original, yo voy a reemplazar toda la función inversa. Entonces va a decir x menos 1 más 1, porque esa x la estoy reemplazando por esa expresión. Entonces, este ejemplo es el más fácil de todos, ¿no es cierto? Porque se ve claramente ahí que esta composición evidentemente nos va a dar x, porque menos 1 más 1 se va y me queda x. Entonces yo compruebo que esta realmente es la función inversa de esta, porque si yo las compongo, el resultado es la función identidad, que está aquí. Veámoslo con la otra. Tenemos 3x, a ver, voy a reducir un poquito aquí las cámaras, para que no me moleste. Si yo tengo acá la función, la composición de g compuesta por g a la menos 1 de x, sería igual a qué? A esta, ¿no es cierto? Y donde está la x de esta, yo voy a reemplazar toda esta función de aquí. Entonces sería 3 por x menos 2 partido por 3, ¿no es cierto? Y eso más 2. ¿Se entiende eso, no es cierto? Porque estoy, digamos, incluyendo donde está la x de la función original, la función inversa. Pues ahora tengo que operar esto algebraicamente. Voy a correrme un poquito acá para tener espacio y se vea más claro. Entonces, el 3 multiplica la x, ¿no es cierto? Y multiplica al menos 2, porque en el fondo esto es como una fracción. Si yo parto s por 1, multiplico 3 por x y 3 por 2. Y el 1 por 3, ¿no es cierto? Entonces me queda 3x menos 6 partido por 3. Y eso es igual a más, o sea, perdón, no igual. Me equivoqué ahí. Más 2. ¿Sí? Entonces, si este divide al 3, divide al 6, ¿no es cierto? Así que le queda 3 dividido por 3 es 1, así que le queda x menos 6 dividido por 3 menos 2, más 2. Ese se va con ese y me queda x. Así que la composición de g compuesta por g a la menos 1 es igual a función identidad. Así que también demostramos que esta función que está acá abajo es realmente la inversa de esa función que está allá arriba. ¿Alguna duda con esa característica de las funciones inversas? No, profe. No, profe. Ya. Entonces, y la última característica que también alcanzamos a ver, creo que fue las últimas clases que vimos
antes que empezáramos con el tema de los logaritmos, ¿no es cierto? Que después tuviéramos esos recesos que no tuvimos más clases, es una característica geométrica. Que dijimos que la función inversa es simétrica a la función original. Y siempre están como rodeando a la función identidad. Por ejemplo, si yo quiero hacer un gráfico aquí de una función, ¿no es cierto? Yo puedo dibujar aquí una función. Yo tengo aquí, supongamos que esta sea f de x. ¿Ya? Entonces, la función inversa va a ser esta. Y ambas son simétricas, ¿no es cierto? Bueno, ahí obviamente a mí me queda un poco chueco porque estoy aquí sin ninguna regla, así a mano alzada nomás, y mi talento no es el dibujar. Y esa sería nuestra función identidad. Siempre son simétricas, ¿ya? Siempre están a la misma distancia, una está por arriba de la función simétrica y otra está por abajo. O por la derecha y otra está por la izquierda. Pero siempre la función gráficamente nos va a dar algo parecido a esto, ¿ya? Esa era la última característica de una función inversa. Bien, chiquillos, eso era más o menos lo que habíamos revisado. Y la idea de esta, bueno, quería pasar un poquito de función potencia, pero ya no alcanzamos. Mejor lo dejamos para el próximo viernes para poder verlo tranquilo, ¿ya? Pero teniendo todo esto en mente, ¿ya? Porque para que no se nos pierda estas ideas, todo esto que yo les repasé ahora, todo es parte de la prueba de selección, ¿ya? De la nueva PSU, o como se quiera, o como quiera que se llame. Esto es contenido seguro. Entonces, hay que entenderlo bien porque les va a servir muchísimo y no son elementos tan fáciles. Ah, y me termino con lo siguiente. La función lineal, ¿no es cierto? Que también vimos, ¿no es cierto? Esto lo vimos, ¿no es cierto? Es x, ¿no es cierto? O, por ejemplo, 2x. Eso es una función lineal, ¿ya? Que tiene una pendiente de 2. También yo podría tener una función lineal como un medio x, la pendiente de un medio, positiva. O también podría ser una función lineal con pendiente negativa, por ejemplo, menos 3x. Mientras más alto el número, más vertical es la recta, ¿no es cierto? Y si la pendiente es positiva, la recta va creciendo igual como todas estas que dibujé aquí. Pero si es negativa, la recta va de izquierda a derecha disminuyendo. Pero nosotros dijimos que cada función afín, o sea, perdón, cada función lineal tenía una función afín. Por ejemplo, yo puedo tener para una función f de x igual a 2x, esa función lineal, tengo la función afín más 2. Y eso significa que es una función igual que esta, pero que en vez de pasar, porque todas estas funciones, todas estas que están aquí, pasan por el origen, pasan por ahí. Todas. Si no hay nada acá al lado, todas las funciones lineales pasan por el origen, ya sea en forma creciente o decreciente, dependiendo de su pendiente. Pero si yo le agrego un numerito aquí, este numerito, ¿cierto? Corre la recta y hace que esa recta cruce al eje Y por ese número. Eso también lo vimos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero graficar esa función, yo podría dibujar aquí mi función 2x. Por ejemplo, la función de x sería ahí. Esa sería f de x igual a 2x. Y si yo hago la función f de x más 2, ¿no es cierto? La función de x más 2, aquí está el 1, ahí está el 2. Entonces la función va a ser igual, pero va a cruzar al eje Y, ¿por dónde? Por el 2. Y ese va a ser f de x igual a 2x más 2. Entonces se dice que la función f de x igual a 2x más 2 es lineal, perdón, es afín con f de x igual a 2x. ¿Sí? Son funciones, esta es la función lineal y esa en azul es la función afín a esa función lineal.
Ahora, ¿por qué estoy recordando todo esto? Porque toda función afín, toda función que tiene esta forma, son biyectivas. Todas. Todas las funciones afines son biyectivas. Y por lo tanto, tienen función inversa. Entonces, si usted ve una función que tenga esta forma, por ejemplo, podría haber algo así también. 3/4 de x más 1/2. Eso tiene la misma forma, solamente que en vez de tener enteros tiene fracciones, pero es igual. ¿Ya? Entonces, todas estas funciones así son todas funciones que tienen función inversa, porque son biyectivas y por lo tanto tienen función inversa también. ¿Ya? Todo eso habíamos visto, ¿eh? Por si acaso. Estamos repasando nomás. Bien, chiquillos. Me despido. Espero que estén muy bien, que tengan un lindo fin de semana y nos vemos el día lunes. ¿Ok? Chao, profe, que estés Ya. bien, que pases buen fin de. Igual a ustedes. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.